Pedro Briguer, para nosotros como profesional, es un tipo que la verdad que es un placer trabajar al lado de él porque aprendes muchísimo. Pedro Briguer ha implicado un enriquecimiento en todo lo que tiene que ver con el enfoque periodístico sobre los temas internacionales. Que Pedro es un laburante, es un trabajador de prensa, además de un viajador permanente, que trabaja la contrainformación en un terreno muy resbaladizo, muy contaminado, como es el de la información internacional. Soy un periodista que se dedica a los temas internacionales, soy también sociólogo. Tengo una cátedra en la Universidad de Buenos Aires que se llama Sociología de Medio Oriente. Publiqué varios libros sobre temas de Medio Oriente. He viajado bastante a diferentes zonas del mundo árabe islámico. No me gusta la terminología Medio Oriente, uno la usa porque ya es una convención, porque es una mirada muy occidental del mundo árabe islámico. De hecho, deberíamos utilizar Magreb, Mashrek más correctamente. La distinción que hoy estamos dedicando a Pedro Briguer es el homenaje más importante que podemos hacer desde el Senado de la Nación. Un periodista muy consultado por distintos medios latinoamericanos. Se supone que soy uno de los jefes de Briguer acá en el canal, algo que me da bastante pudor, porque ser el jefe de un periodista con tanta experiencia, con tanto prestigio, con tanto conocimiento, da a veces un poco de vergüenza. La verdad, ¿qué podría uno decirle a Pedro Briguer sobre la noticia internacional? Yo pienso que el régimen dictatorial de Maduro ha tomado una decisión, básicamente de huir hacia adelante, de desafiar a la opinión pública latinoamericana, internacional en general, y de fortalecer en la medida de lo posible el aparato represivo. Hablaba de dictadura en Venezuela, frente a una dictadura, por supuesto, cualquier método es posible para derrocarlo, y utilizó la frase "la salida", que fue uno de los elementos centrales que utilizó la oposición cuando comenzó con esta serie de manifestaciones. El objetivo clarísimo de la oposición fue derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que vienen perdiendo una tras otra todas las elecciones que se fueron dando. En el caso de Pedro, una de las cosas más notables que creo que han tenido más relevancia, que tuvo la capacidad de incorporar a la televisión, al medio, la posibilidad de poder contar lo que pasa en el mundo. La contraexperiencia de aquellos que dicen, bueno, la televisión es dar lo que la gente pide, y no, es al revés. En realidad es dar lo que uno cree que sirve, lo que cree que tiene para dar, y después esperar la aceptación. Claro que cuando este evento coincide con elecciones, como es en el caso de Brasil en el 2014, la situación se puede complicar. Puede tener un beneficio político muy grande si es exitoso, y cuando se realizan manifestaciones, hay violencia y hay muertos. Esto tiene un costo político para un gobierno. Él vino a cubrir un espacio que estaba necesitado de una mirada y que además con una perspectiva muy vinculado con lo regional. Me parece que ese es uno de los aportes más interesantes que ha sumado Pedro a esta tarea del periodismo internacional. Y en la Facultad de Ciencias Sociales, el trabajo de hace muchos años sobre el tema del conflicto de Medio Oriente es absolutamente importante y enriquecedor. Israel ocupa dos territorios, uno que es conocido en castellano como Cisjordania, donde viven palestinos, y otro que es la pequeña Franja de Gaza. En esos dos territorios, los palestinos quieren tener un Estado independiente, y ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania con una ocupación militar, una ocupación más al estilo colonial, con particularidades, pero más al estilo colonial de lo que se conoció en Argelia, los franceses 132 años. Por su valentía, además de denunciar lo que pasa con el Estado palestino, de denunciarlo desde su lugar, desde el lugar de él de pertenecer a otra religión, digamos, ¿no? Los propios políticos israelíes lo que dicen abiertamente es que en realidad lo hacen para entorpecer la continuidad de las negociaciones con los palestinos. Se retiran solamente de la Franja de Gaza y dejan ese territorio a merced de los palestinos, pero ellos controlando absolutamente todo. Por eso mucha gente lo define como una cárcel a cielo abierto. En la política exterior de los Estados Unidos hay una frase que sintetiza muy bien cómo actúan.
Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Bill Clinton, lo dijo hace un tiempo. Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede y unilateralmente cuando debe. ¿Qué significa esto? Si logramos un consenso internacional para una intervención, mejor. Si no, actuamos de manera unilateral. Porque a pesar de su erudición, y eso queda claro en sus escritos, sus trabajos, sus análisis, permanentemente tiene una faceta, si queremos, pedagógica, de tratar de divulgar y esclarecer, ¿no? Entraron en Libia, capturaron a una persona y la tienen en algún lugar desconocido. Uno podría decir, es un verdadero desaparecido, para utilizar una terminología muy latinoamericana. Y uno, claro, se pregunta, ¿policía del planeta? No solamente policía del planeta, fiscal, juez, jurado, es lo que está haciendo Estados Unidos. Una visión latinoamericanista, antiimperialista, sobre todo. La construcción que se hizo en el mundo occidental del mundo árabe fue moderados y extremistas. ¿Cuáles son los moderados? Los que están alineados con Estados Unidos y que además no critican a Israel. Yo creo que antes de Pedro Brieger pocos se preguntaban qué pasaba entre Afganistán y Pakistán, por ejemplo, y hoy sabemos, todos los que lo seguimos a Pedro sabemos que es una de las zonas más calientes del mundo. Él planteaba esto del empate catastrófico, donde no parece haber una salida, y decía, la salida es construyendo hegemonía popular, que en el caso de Bolivia, y me atrevería a decir que en el caso de Ecuador, está logrado. Sin embargo, usted transmite la sensación de que ese empate todavía existe. La realidad de América Latina es que se han bloqueado mutuamente y han inmovilizado a nuestro país. Por eso es bueno tener una fuerza hegemónica, pero si no es una fuerza mayoritaria, con mucha credibilidad, con mucho apoyo popular. Pero si esa fuerza no es la que conviene a los grupos tradicionales, van a utilizar todos los medios para tratar de detenerla. ¿No? Donde él recupera voces y va de alguna manera llevando adelante toda una manifestación de transformación profunda que se está dando en este principio del siglo XXI, que está transformando muy fuertemente a nuestra Latinoamérica. La creación de Nodal, la agencia de noticias latinoamericana, y a partir de ese momento se ha transformado, como se lo hemos comentado a él, en un factor fundamental de información de lo que pasa en nuestra región, con la posibilidad de contar todos los días en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados con la información actualizada que publican los diversos medios de los países latinoamericanos y caribeños. Paso que dio de ser el director de Nodal, de esta agencia, es realmente un emprendimiento muy importante porque obviamente en este momento en el que está transitando el mundo necesitamos estar más interconectados que nunca en América Latina, y esto de tener una agencia que proporciona todo tipo de punto de vista y todo tipo de noticias, me parece que es fundamental. Para nosotros es una garantía contar con Pedro, pues sabemos que, por un lado, no vamos a estar haciendo seguidismo de lo que hacen las cadenas internacionales. Porque eran muy fuertes las declaraciones del presidente Evo Morales respecto de esta vieja reivindicación de salida al mar. Contestaron, por supuesto, desde Chile, no podía ser de otra manera. La portavoz del gobierno, Cecilia Pérez, dijo, el presidente Piñera ha sido muy claro y enfático. Chile está abierto al diálogo, pero la soberanía del país no se discute. Informar con calidad sobre la problemática mundial y latinoamericana realmente es muy necesario, especialmente para los pueblos que tenemos procesos de cambio en las estructuras de nuestro Estado. Pedro Brieger es uno de los periodistas más solventes en el análisis, en sentir los procesos por los que atraviesan los pueblos latinoamericanos. Esta relación de la noticia internacional y lo que pasa en el continente es realmente valiosa. Me parece que el primer punto es cómo se genera la información. Y todavía existe en la Argentina y en gran parte de América Latina, y podemos decir del mundo, una gran dependencia de las agencias de noticias internacionales, que son las que generan la información.
nosotros todavía nos seguimos enterando lo que pasa en Honduras, en Paraguay o en Brasil, básicamente por las agencias norteamericanas o europeas, que son las que generan la información también de lo que pasa en Brasil, en Paraguay o en Honduras. Que podamos contar con las noticias que ocurren en nuestro continente, que ocurren en nuestra patria grande, sin ningún tipo de filtros ni de interpretadores con terceras intenciones, creo que es más que suficiente como para valorar el trabajo de este hombre, la dedicación, por qué no decirlo, la militancia. Diario El Comercio, el lunes dos noticias sobre América Latina que están reseñadas de la agencia de noticias EFE de España. Último plazo para sustituir a Campos en Brasil, y el Congreso de Perú escuchará a Jara. Las dos noticias llegan de una agencia de noticias española, EFE, muy utilizada por este diario. Otra noticia de otro día: el Big Ben detenido 4 días. Fundamental para la vida de todos, ¿no? Saber que el Big Ben estuvo detenido durante 4 días en el Reino Unido. Sabido interpretar muy bien también el momento, la época. Me parece que la iniciativa que viene llevando adelante en este año en torno a la agencia de noticias Nodal es una interpretación cabal de la necesidad de estos años. Por eso me parece que la intervención de una iniciativa como la de Nodal, que pone el foco sobre los fenómenos políticos de América Latina, con una mirada claramente centrada en el interés de los pueblos, da cuenta de la necesidad de encontrar esos canales novedosos, y en donde Pedro ha puesto a jugar toda su expertise como periodista internacional, y me parece que ahí ha hecho también un aporte absolutamente enriquecedor. Sin embargo, lo que se pudo ver es que hubo una gran construcción mediática en Marina Silva después de la muerte del candidato del Partido Socialista Demócrata brasileño, Eduardo Campos. Algunos encuestadores incluso lo ubicaban ganando en segunda vuelta por encima de Dilma Rousseff con 10 puntos de diferencia. Uno puede decir que eso fue un globo que se desinfló, o tal vez un globo pinchado. ¿Qué significa en este momento tu portal Nodal para todos los que necesitamos estar informados? Tener otra información de lo que pasa en Latinoamérica nos reconforta permanentemente. Le debemos a Brieger esto, le debemos a Brieger no caer en extremismos políticos absurdos, y le debemos muchas otras cosas por las cuales esta mención hace mérito a su persona, su personalidad y su vida académica. Nos encontramos en Venezuela, en la última campaña de Hugo Chávez, y a mí me quedó una sensación muy linda de él, además de por su humildad, porque me pareció un tipo que entiende la realidad y se conecta a la realidad no solamente desde la contemplación o desde la cuestión intelectual, sino que realmente se mete en la realidad, se mezcla con la gente, camina la realidad y mete, como se dice, las patas en el barro. Y bueno, en aquel día lo de las patas en el barro fue literal, porque estaba todo embarrado. Acá en casa somos devotos de Visión 7 Internacional desde que empezó. Pero cuando conocí a Pedro Brieger personalmente, se dio algo que se llama amor a primera vista. Particularmente creo yo por la creación de Nodal, que es un proyecto muy importante para favorecer el conocimiento y el acercamiento político entre las distintas fuerzas que apuestan a la transformación. Que aparezca el tema de política internacional, bueno, yo creo que es un mérito en el cual Pedro Brieger aportó mucho, ¿no? Quiero enviar mi saludo y felicitación a Pedro. Un gran abrazo, una gran felicitación, un besote y felicitaciones, Pedro, te quiero mucho. Es interesante ver cómo Pedro Brieger se ha convertido en una referencia para América Latina. Pedro Brieger es un referente, así que lo felicitamos por esta mención y le agradecemos que así lo sea. Mucha suerte y gracias. Un agradecimiento a Pedro Brieger por su compromiso, por su seriedad académica, intelectual dentro del mundo de la comunicación y del periodismo. No solamente sirve para la formación del ciudadano común, sino que creo que es sumamente importante para todos quienes tenemos algún grado de responsabilidad en los destinos de nuestros países. Un periodista de lujo y con un compromiso desde lo político y desde lo profesional importantísimo.
no es solo un profesional que analiza desde lejos. Digo entonces que es un orgullo que forme parte de nuestros equipos de trabajo. El tipo en lo que hace es un capo. Pedro, te quiero felicitar por esta distinción que te están haciendo, la tenés bien merecida y espero que podamos seguir trabajando juntos muchos años más. Pedro, te quiero mucho y te mereces este honor. Pedro Briguer.